no sabemos si lo que estamos seleccionando es la información adecuada para que yo pueda hacer procesos. Todavía falta mucho crecimiento en ese sentido, pero es por la falta realmente de un compromiso. Si eres una persona responsable con tu salud, con un desarrollo y ya tienes metas muy concretas. El running es una actividad deportiva que puede parecer amateur y que al mismo tiempo es popular. 60 minutos, 10 kilómetros al día de correr puede cambiar tu vida totalmente. ¿Qué tal, runners? Sean bienvenidos a un episodio más de Kilómetro Cero, el podcast. Sin duda, como hemos visto en episodios anteriores, correr puede ser una actividad relativamente fácil, pero cuando nos fijamos nuevas metas, nuevos objetivos y buscamos mejorar nuestra situación de runners, la cosa cambia y puede ser un poco más complicado. Pero cuando nos acercamos a la gente correcta, a quien nos guíe, nos enseñe y nos ayude a evolucionar, no es tan difícil. En el episodio de hoy platicaremos con una persona experta en este tema. Él es profesor y especialista en el área de educación física. Además, ha impartido talleres, ha impartido ponencias y ha formado docentes en el área de educación física. Está certificado como coach ante la Federación Mexicana de Atletismo. Además de ser el CEO del equipo Simoni Runners. Hoy con nosotros en el estudio, César Simoni Rosas. Profe, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que Kilómetro Cero haya volteado sus cámaras para Simoni Runners MX y crear este espacio de diálogo, de conversatorio en el que se puedan plantear algunos tópicos que sin duda alguna siempre tendrán diferentes matices por quien lo habla, lo explica, y qué mejor que pueda llegar a la comunidad de runners y que pueda ser benéfico para ellos, que puedan utilizar la información que seguramente en esta charla vamos a abordar. Gracias por la invitación. Así es, gracias a ti por aceptar la invitación. Fíjate que Kilómetro Cero nace con la iniciativa de atraer a más gente al área del running, ¿no? La gente que ya estamos en el running, pues sabemos los beneficios, disfrutamos de esas ventajas, pero hay un montón de gente que aún no se integra al tema y es parte de la iniciativa de Kilómetro Cero. Por eso el invitar a expertos, a gente que está dentro del medio, es como que la clave para hacer más atractivo el tema del running. Tú como coach, como entrenador, ¿qué consideras que ha sido más difícil en la formación de nuevos runners? Es una excelente pregunta y fíjate que tiene muy poco tiempo que empecé a asumir esta pregunta o las respuestas o lo que conlleva todo esta categoría de esta pregunta, lo empecé a asumir de una forma muy distinta. Creo que tenemos la complicación, pero al mismo tiempo un beneficio. O sea, es una dualidad de esto que voy a comentar. Lo benéfico es que hay mucha información hoy por todas partes. Lo complicado es el manejo de esta información, la selección de la información que sí es real, que sí es científica, y creo que ahí está esta dualidad, esta cuestión de que puede ser benéfico, que existe mucho, pero al mismo tiempo puede ser riesgoso porque no sabemos si lo que estamos seleccionando es la información adecuada para que yo pueda hacer procesos de retroalimentación o procesos de autoevaluación como el propio corredor que soy. ¿Quién soy hoy? ¿Hacia dónde deseo llegar? ¿Y de qué recursos, medios o personas me quiero rodear para poder llegar a la meta? Entonces, es complicado realmente porque hoy es tan fácil abrir una sesión en vivo desde tus propias cuentas personales y soltar información, ¿no? Y mucha de esta información a veces solo son experiencias personales que, ojo, sí ayudan, sí sirven, pero probablemente a una minoría de la comunidad, porque puede ser que alguna persona se vea reflejada en tu caso y le sirva la información, pero tenemos una diversidad de corredores, una diversidad social, una diversidad cultural, una diversidad de personalidades, de carácter, etcétera, etcétera, que
que pues eso nos hace únicos, irrepetibles y que muchas veces la información que está dando una persona a mí no me queda, no es útil para mí, pero en el desconocimiento la tomo. En el desconocimiento la adquiero, la aplico y entonces viene una serie de problemas que han afectado el desarrollo del atletismo. Si bien es cierto, específicamente del running o específicamente las carreras de ruta, si bien es cierto que ha crecido exponencialmente los practicantes, como dato es que en la última década, te voy a poner un parámetro, en la última década el triatlón creció un 300% de sus practicantes. Okay. El atletismo probablemente tuvo un crecimiento de entre un 80, un 100% de lo que teníamos antes. Es decir, tú recordarás que por ahí de la década de los 90 las mejores carreras eran de 100, 120 corredores. Hoy una carrera aceptable es de 1,000, arriba de 1,000 corredores. Entonces ha crecido también, no como el triatlón, pero ha crecido mucho, pero lo cierto es que en la misma idea de haber mucha información, creo que hay mucha desinformación. Y ahí hay un riesgo, ahí es justamente el tendón de Aquiles de quienes nos dedicamos a esto, no solo desde un perfil profesional, no solo desde haberlo practicado muchos años, no solo desde haberlo dirigido o ser dirigente del propio atletismo en Puebla o parte de una asociación que se dedica justamente al atletismo. Creo que quienes nos dedicamos a esto con todas sus estas aristas, como entrenador, como dirigente, como administrador incluso en su momento, con el perfil profesional y como practicante, es el tendón de Aquiles. Es que no solo tienes que hacer un día un grupo, anunciarte que ya eres sub 3 y que ya puedes poner un grupo, abrir tu grupo, sino que va más allá. Tienes que llevar un proceso de aculturamiento a los corredores, un proceso de formación a los corredores, desde el uso simple de la pista, ¿no? ¿Por qué no trotar en el carril 1? Tan difícil, una cuestión tan sencilla y a veces tan lógica del por qué no correr o trotar en el 1, caminar en el 1, pero vemos gente caminando en el 1, ¿no? O trotando al revés en la pista cuando puedes causar un accidente, ¿no? El argumento es para descargarme porque cargo mucho del lado derecho, ¿no? Eso no tiene nada que ver, la pista no tiene un peral en donde tengas que cargar hacia un lado, la pista es totalmente plana y el sentido en el que se corre, perceptivamente se siente que hay más sobrecarga sobre la pierna izquierda, probablemente un porcentaje sí mínimo, pero no al grado de que tengas ahora que correr o hacer repeticiones al revés de la pista, ¿no? Entonces, creo que ese es lo más difícil que a mí me ha tocado enfrentarme, esta resistencia de tanta información. Y hay una imagen que a mí me gusta poner mucho cuando doy unas charlas previas a las competencias de mis corredores. Y es una imagen donde es una cuerda donde va caminando una persona, pero llega un punto donde hay todo un nudo. Okay. Entonces les decía que eso es la información que hay del atletismo hoy en las redes sociales. Tu entrenador es el que te va dando la información y va sobre la línea, pero llegas al punto donde hay tanta información y ya se hace un nudo y ya se hace todo un entramado que en realidad te lleva a la confusión, a la mala toma de decisiones y probablemente repara en algo que es muy típico en muchos corredores y son las lesiones, ¿no? Y que a ver si hay oportunidad de hablar de ello. Pero creo que ese es al menos para mí es mi tendón de Aquiles. Es tu percepción del tema. Sí, yo creo que a pesar de que aparentemente el running como tal pueda ser considerado como una actividad relativamente sencilla o lúdica incluso, tiene su grado de complejidad cuando ya le das un enfoque más amplio, ¿no? Cuando ya te metes en un tema de competencia, en mejorar tus tiempos, en alcanzar otras metas. Es ahí lo que tú puntualizas, ¿no? Porque al final sí requieres de cierta técnica, sí requieres de cierta mejora, tanto física como mental, en el desarrollo. Sí, como comentas muy bien, la gran cantidad de información que existe actualmente en redes, en medios impresos incluso, genera esa confusión, ¿no?
Y mucha gente se siente con la capacidad de decir, yo me puedo entrenar solo, o yo puedo entrenar a un grupo de 4 o 5 amigos de forma empírica o con cierto conocimiento, y no por eso realmente hay una evolución. Yo desde que estoy dentro del medio del running o del área deportiva, me han dicho siempre, es que el running en México está en pañales, el running en México está en crecimiento. Y sigue así, ¿no? Tan solo lo vemos en la ciudad. Hay muchas carreras de 5, de 10, pero cuando llegan los eventos grandes como un medio maratón o un maratón, la gente que participa es reducida. Entonces yo creo que todavía falta mucho crecimiento en ese sentido, pero es por la falta realmente de un compromiso o de una estrategia para que el corredor siga escalando y no se quede 4 o 5 años atorado corriendo 5 o 10 kilómetros, pero tiene que ver mucho en la forma en cómo los dirigen, en cómo están siendo entrenados. Sí, mira, puntualizas algo bien interesante. Esta reflexión me gusta mucho y lo bonito de este diálogo creo que precisa en ello, ¿no? De poder vernos a través de los otros, ¿no? Y esto que dices, yo lo he repensado muchas veces. O sea, he planteado este escenario en donde que la gente que no tiene una asesoría se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y está muy bien también, Luis. O sea, porque al final moverte implica, porque quiero hablar de esto, moverte implica un tema de salud. Así es. Y yo prefiero que aunque te quedes haciendo 5 o 10, pero está perfecto, porque le estás abonando a tu salud. En ese sentido y con ese enfoque está perfecto, ¿no? Yo le decía a la gente, 60 minutos de trote al día pueden cambiar tu vida, ¿no? Pero si ya tienes otra intencionalidad, y yo creo que versa sobre esto, cuando tú ya te compras un dispositivo, un monitor que ya empiece a darte métricas, cuando ya le inviertes al calzado, ya no son los tenis de oferta, que todos empezamos por ahí, ¿no? Cuando ya le inviertes al tenis de ciertas características, cuando ya te compras cierto outfit que tiene sus características, yo creo que ahí ya estás transitando a otro modelo de corredor, ¿sí? Y eso mismo implicaría entonces que si eres una persona responsable con tu salud, responsable con un desarrollo, ya tienes metas muy concretas, yo creo que por una propia naturaleza tú te das cuenta que ya necesitas otra cosa. Y ya es la asesoría, ya es una persona que plantee escenarios con metodologías, escenarios con orden, escenarios con ciencia, escenarios con planificación del entrenamiento y con ciencias aplicadas al deporte, o en este caso al running, ¿no? Entonces, eso me parece demasiado rico, me parece muy interesante porque podríamos tomarlo como un proceso natural, pero también están las personas que tampoco desean eso, y que seguro se quedarán ahí. Entonces, esto ha limitado el desarrollo del deporte. Todo el mundo postea hoy en páginas que no quiero mencionar, que a veces también digo, no soy mucho de redes, pero de momento digo, bueno, ¿cuál es la intención de publicar esto, no? Por ejemplo, ciertas páginas publican cuando México dominaba a nivel mundial, ¿no? Sí, perfecto, y está perfecto, pero yo te aseguro que si haces una encuesta hoy en día, si no es hablar de Germán Silva, de Dionisio Cerón, Andrés Espinosa, que por supuesto son nuestros estándares, el propio Rodolfo Gómez, que son nuestros estandartes de toda la vida, tú empiezas a hablar de Isaac García y ya nadie lo conoce. Porque si bien es cierto, es un corredor que no se consolidó por ganar algún maratón de estos que hoy se conocen como los grandes, pero es un ganador, es un maratonista que ganó el maratón en Estados Unidos de la Armada, ¿no? De Estados Unidos. Okay. No lo conocen y es un corredor me parece que de 2:10, ¿no? Cuando en su época, por ser contemporáneo de todos esos que tenemos, no era de los destacados. Hoy, si corriera, fuera el mejor, okay, ¿no? Entonces, ¿con qué intencionalidad a veces se publica esto, se postea? También haciendo críticas a los pocos corredores que se atreven hoy a correr, ¿no? Yo decía apenas a una corredora que participó en unos Juegos Olímpicos
una edición antepasada y que esta vez por algunas cuestiones de carácter personal, Luis, no pudo asistir, pero le zumban sabroso en redes sociales y yo decía cuántas de estas personas, cuando ella pasó por procesos críticos, se acercó y le dijo, ¿cómo te ayudamos para que regreses a estar donde estás o para que mejores, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema en donde si te quieres mantener en tema de salud, es muy válido que te mantengas en carreras de 5, de 10 kilómetros. Si quieres transitar a otro tipo de corredor, te tienes que formar, tienes que seleccionar con quién deseas por muchas razones, porque tiene el perfil, porque tiene la experiencia, por lo que tú quieras, pero analiza con quién estás corriendo. Y también para las ciencias aplicadas al deporte, ¿no? Con qué nutriólogo vas a asistir, con qué fisioterapeuta vas a asistir, con qué psicólogo deportivo, que en este punto es la minoría. Sabemos que es muy poca la gente con ese perfil, pero con quién asistes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sí hay... es inexplicable cómo, por ejemplo, hoy incluso hay corredores salvadoreños que asistieron a Juegos Olímpicos y México no tuvo representación, ¿no? Con la cantidad de población. Hablo en relación a la población que tiene México y El Salvador. Sí. Pero es abismal. Es como un estado más de México. Claro, y tuvo representantes, sí, ¿no? Entonces, yo creo que siempre lo han dicho y te comentaba que aparte de ser entrenador, pues soy profesor. Hoy me desempeño como un subdirector de una escuela normal en Puebla. Y algo bien interesante que se dice en el argot de lo académico. La propia riqueza de México, mal distribuida, es lo que nos ubica en donde estamos. Y sucede lo mismo en el atletismo. Hay tantos talentos mal orientados, mal dirigidos, equívocos en donde están trabajando y se están preparando, que nos hace tener la posición que hoy ocupamos en América Latina incluso. O sea, antes nos podíamos medir con muchos países en el fondo, probablemente en algunas carreras de medio fondo, pero hoy no. Hoy todos estos chicos que nos representan en eventos internacionales, desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos del Mundo o incluso Juegos Olímpicos, que es la minoría, son chicos que son esfuerzos personales, familiares y de amigos, nada más, ¿no? Porque no hay un modelo de desarrollo del deporte en nuestro país que apuntale. Parece que hoy hay esfuerzos con el nuevo líder del deporte en México. Parece que hay esfuerzos de querer hacer algo distinto en conjunto con el grupo de las federaciones o la federación, y en ese sentido vamos a ver qué resultado hay, pero muchos años no hubo un proyecto de desarrollo, ¿no? O sea, bueno, no quiero entrar como en esos temas, pero habría que puntualizar que hoy sí lo considero un esfuerzo personal y familiar quienes nos representan, y habría que apoyarlos, habría que volcarnos cuando estén en un hit eliminatorio, en un campeonato del mundo, en unos Juegos Olímpicos, y no criticarlos. O sea, a mí me siento orgulloso de ellos porque son nuestros representantes, pero habría que darles una palmada. O sea, este chico del pentatlón moderno, ¿no? Que se queda en cuarto lugar y que hay un video como su hermano lo va siguiendo, se acerca una cámara y no deja que dé la entrevista porque estaba en su punto crítico, vulnerable. ¿Por qué entrevistarlo ahí? ¿Por qué no darle chance de que se recupere, que asimile lo que sucedió? Y cuando lo entrevistan todavía se disculpa con todo México, ¿no? Porque es un tipo correcto, es un tipo con una ética de lo que está haciendo por encima de lo que hemos visto en los últimos años, ¿sí? Se disculpó con México, le falló a México, decía, ¿no? ¿Y sabes cómo fue tomado por el resto de todos los que lo vimos? Tú no te tienes que disculpar con nadie, porque vimos lo que hiciste, ¿no? Así es. Y bueno, y también tenemos los casos antagónicos, ¿no? Que pues no les interesa tampoco la opinión de nadie, saben que fueron a dar su máximo esfuerzo y ahí con ellos se quedan. Entonces, sí puntualizaría para cerrar esta reflexión es que hay tanto talento en México que probablemente lo estamos desperdiciando. No, y al principio puntualizabas algo que es bien importante y que es lo cultural, porque al final se vuelve un tema de
de percepción, de identidad, de identificar realmente qué es lo que estamos buscando dentro de la actividad deportiva. Y si culturalmente hablando no lo tenemos claro o no tenemos identificado lo que se puede dar a través del atletismo o del running, difícilmente podemos aspirar a más, ¿no? Tú como especialista en este tema, sin duda tienes una percepción más amplia, ¿no? Y sin duda el darte cuenta que para que un corredor evolucione, tiene que haber una preparación más metódica, más especializada. Y la única forma es eso, a través de la comunicación, a través de acercarse a especialistas. Por eso Kilómetro Cero busca hacer ese tipo de espacios, ¿no? Donde la gente pueda voltear a ver y encontrar a lo mejor un puntito que te dé la pauta de decir, yo estoy en ese momento en el que estoy buscando mejorar, no entrar en lesiones, ¿no? O alcanzar un mejor tiempo, o buscar calificar para un maratón internacional. Pero todo es una preparación metódica y constante. Fíjate que aprovecho, Luis, para felicitarte. El proyecto de Kilómetro Cero es fabuloso. Su propósito es genial. Yo creo que el que puedas ir invitando a una serie de personas, de profesionales en diferentes áreas, porque también de momento habría que escuchar la mirada de los fisio y que atienden a los runners, ¿no? Que piensan, No, a los nutriólogos, no lo y sé. por ahí ya tenemos un par de especialistas en ese sentido, porque por ahí también tenemos pensado traer ortopedistas Claro. que nos den la parte médica, pero ¿cómo se llega a contraponer con la parte de la fisio? Sí. Porque de repente el ortopedista te puede decir, no hagas nada. No. Y el fisio, no, tienes que hacer. Y ese contraposición de dos perspectivas ante una misma situación es algo que si no lo tenemos bien identificado y dejas de hacer, el músculo se puede atrofiar, ¿no? Y el fisio diciendo, no, tienes que trabajar. Entonces, ¿hasta qué punto realmente esa visión ayuda? Yo creo que hoy, cuando estén los invitados expertos lo dirán mejor, pero yo creo que hoy ha cambiado un poco eso. Sí. Yo creo que hoy los propios, todo el tema de medicina, mientras antes te prohibían muchas cosas, hoy parece que te dan la opción de moverte. Por esto decía que hoy el movimiento, no solo hablo de correr, el moverse implica un tema de salud. Sí. Parece que hoy, si vas por un tema de hipertensión, antes decían, no puede hacer esto, ¿no? Hoy dicen, váyase a caminar, váyase a correr, váyase a trotar. Si vas por un tema de cuestión diabética, por favor, actívese, ¿no? Entonces yo creo que hoy ya se ha rebasado un poquito eso. No digo que sigan existiendo médicos que siguen siendo muy conservadores y que prefieren llevar las cosas por otro lado, pero también la fisioterapia, su propósito es nunca detener al deportista. Por el contrario, que justo a través de una serie de manipulaciones, del uso de exógenos y del propio movimiento rehabilitar. Entonces, va a estar bien interesante. Estaré pendiente de ver todo esto. Sí, porque fíjate que hay casos, por ejemplo, de una experiencia propia, ¿no? Tenía yo una carrera, no sé, en 8 días. Y de repente empecé con un problema en la pantorrilla, ¿no? Y prácticamente decía, no voy a poder. Entrenando prácticamente me detuvo el dolor y dije, no voy a llegar. Le hablé al fisio, me dijo, ¿sabes qué? Necesitas un tema de punción, en 3 días estás fuera y puedes ir a tu carrera. Y wow, o sea, nunca me habían hecho una punción en seco. O sea, duele al principio, pero ves los resultados, ¿no? Claro. Y esa falta de conocimiento, por ejemplo, el tema de las descargas físicas, que son factores que sí ayudan mucho a que el músculo pues recupere, que no entres en lesión. Son cosas que al principio no se toman en cuenta. Pero cuando estás buscando ese constante evolucionar, ese crecer dentro del medio, sí tomas en cuenta ya todos esos factores. Y a lo mejor sí lo sientes al principio en el bolsillo, ¿no? Pero cuando ves el beneficio dices, vale la pena. Sí. ¿Por qué? Porque quieres mantenerte sano, quieres mantenerte activo, quieres seguir haciendo lo que te gusta, ¿no? Yo a mis 50 y tantos años sigo corriendo y ya estoy más libre de lesiones porque ya recurro a ese tipo de técnicas que antes no lo hacía yo. Entonces yo creo que esa es la parte práctica y funcional que todo runner debe de empezar a abrirse, a que no nada más es tener unos tenis, un short, una playera y irse a correr. No, o sea, hay que también cuidar el cuerpo, la mente para que pueda seguir funcional durante mucho tiempo. Sí, fíjate que de lo que dices me parece muy interesante porque es el tema un punto que toqué,
que es las ciencias aplicadas al deporte. Al final eso es. Cómo coadyuva todo un grupo multidisciplinario, que mucho se habla de esto, pero ojo, poco lo vemos incluso en el propio desarrollo de nuestro deporte, ¿no? Hablo a nivel de este proceso probablemente de corredores que ya dejan de ser amateur, ¿no? Que ya van más por otro tipo, que se dieron cuenta que tienen resultados y que quieren mejorarlos, ¿no? Entonces, incorporar, por ejemplo, un tema de psicología del deporte, ¿no? No es ir a hablar con el corredor de sus problemas, no es por ahí. Es incorporar cómo funcionan desde la conexión neuronal en una situación de estrés, que es competir, cómo funciona su cerebro y cómo afecta o cómo logra controlar justo en el tema de su cuerpo, ¿no? Normalmente los entrenadores lo que podemos ver es que cuando puede venir entrenando el atleta muy bien y cuando empieza a someterse a cargas de estrés muy fuerte, más de tipo mental que físicas, repara en una lesión, ¿sí? Repara en lesiones que son increíbles, a veces hasta fracturas por estrés musculares, porque en la noche, en lugar de descansar, estás tensando todo el cuerpo o estás corriendo el maratón todas las noches porque estás metidísimo en eso. Entonces, hoy hay unas diademas que te las colocan, que te ponen estos lentes de cuestiones virtuales y que te someten a una situación probablemente real de la competición y ven cómo se maneja la conexión neuronal. Okay. Y entonces, obviamente, a mayor estrés hay mayor cantidad del que el cuerpo segrega sustancias que es el cortisol y que son cuando viene una lesión, cuando viene un desgarro y cuando te sientes que todos los días te levantas y ¿qué pasó? No, parece que no dormí, no descansé. Bueno, es eso, ¿no? Okay. Entonces, a partir de ver qué cantidad de conexiones tenemos y que pueden ser o que ocasionan esta situación, es cuando entra el nutriólogo y seguramente te dice, ¿sabes qué? Vamos a poner un poco más de magnesio, vamos a llevarte a estas suplementaciones que te van a ayudar a inhibir el cortisol y que vas a poder descansar, o sea, es bien interesante hablar de esto. No es anunciarte que eres sub 3 y que vas a poner un equipo. O sea, no. O sea, habría que hablar de ciencia, habría que hablar de tecnología, ¿no? O sea, ¿por qué usar la placa de carbono en la pista? ¿Por qué usarla cuando son chequeos? ¿Por qué dejar también que tu pie descanse en otro tipo de trabajos y no siempre tensarlo? Hay muchas opiniones del calzado con esta tecnología. ¿Por qué no hablar de hoy de estas pistas en donde el pacer son estas luces, ¿no? Que te van diciendo del récord del evento, del récord mundial o del récord olímpico? O sea, eso es hablar de tecnología, eso es maravilloso. Hace 30 años no nos imaginamos que en una final de 100 metros o en una final de 5,000 metros en un estadio de Juegos Olímpicos, las luces iban a ir llevando dónde iba el récord mundial y que lo iban a ir persiguiendo 18 finalistas, ¿no? 20 finalistas. Entonces, eso es maravilloso. Habría que centrarnos a hablar de esto, a hablar del desarrollo del deporte del running, pero desde la utilización de las ciencias aplicadas al deporte, de la tecnología aplicada al deporte, de los expertos en las diferentes áreas y que coadyuven justo a lo que tú decías. Probablemente por ahí pueda venir un salto cuántico en dónde estamos y hacia dónde realmente queremos, ¿no? Pero ahí hablaría yo de una cuestión organizacional e involucro a directivos que llevan y manejan todo el tema del deporte hasta la propia responsabilidad de quien es el que hace todo el trabajo y que es el corredor en este caso para nuestro deporte, ¿no? Entonces, es maravilloso. Ahora veo que hay unas bandas que se colocan creada por un mexicano, en donde parece que la temperatura del cuerpo la mantiene en óptimas condiciones cuando hay una cuestión sobre todo de altas temperaturas y te ayuda, ¿no? Yo cuento mucho un nacional de Olimpiada Nacional cuando existía ese modelo de deporte en categorías infantiles y juveniles.
Les digo que la final de 10,000 metros, para variar, quien hizo el programa, a la 1 de la tarde en Mérida, ¿no? En mayo. O sea, pues entras con una temperatura de esta sensación térmica de seguro 40 grados, ¿no? Para dar 25 vueltas al óvalo. Entonces, varios estados que llevábamos a finalistas, recuerdo mucho un entrenador olímpico tlaxcalteca, de origen cubano, pero entrenando a vecinos tlaxcaltecas, que en ese momento manda a traer una gorra, manda a traer hielo y coloca el hielo en la gorra y le pone a su corredor el hielo y le da al corredor hielo en las manos. Yo en ese entonces llevaba tan solo 3 años de ser entrenador. Okay. Mi poca experiencia ya en la parte teórica pues podría tener los elementos, pero en la parte práctica, el no tener esa experiencia de este entrenador que era entrenador de corredores olímpicos, maratonistas olímpicos, me conllevó literal a que me ganara el primer lugar de la medalla de oro, ¿no? Okay. Yo me quedé con el segundo lugar y con un estado de fatiga de mi corredor alto, o sea, terminó y fue a dar al servicio médico porque fue muy desgastante, ¿no? Y su corredor de él no es que haya terminado riéndose, pero yo creo que el choque, el golpe de calor a mi corredor le dio en el kilómetro 7 y al de él en el kilómetro 9. Y ahí se definió la carrera. Entonces, cómo el conocimiento, la experiencia, la ciencia, la tecnología al final nos van a ayudar a llegar. Y la colectividad también, Luis. Mira, no sé por qué percibo que a veces hay... Bueno, sí sé por qué existe esto, pero en lugar de crear colectividad con varios compañeros, que esto existió hace muchos años, por ahí del 2000, antes nos reuníamos un colectivo de entrenadores poblanos donde compartíamos las experiencias y todos aprendíamos de todos. Hoy tiene un rato que no creo que seamos capaces de eso porque hay muchos intereses de carácter personal. No son los intereses del atletismo poblano, ni del atletismo mexicano. Entonces eso nos hace llegar a un nivel pues, de egoísmo en el que no queremos compartir, que lo que me está dando resultado lo quiero para mí, para que a mí me sigan contratando, para mostrarme que yo soy el mejor, para que sigan diciendo que yo soy el mejor en redes sociales, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que se tienen que trabajar, que se tienen que rebasar, donde hay una corresponsabilidad, ya dije yo, desde los dirigentes hasta los entrenadores. Los entrenadores nos tenemos que respetar, Luis. O sea, si tú estás formando un atleta, creo que al menos en las categorías infantiles y juveniles se ha soltado un poco, pero yo sigo insistiendo que un entrenador que ha invertido 4 o 5 años en un niño que recibió de 10 años y que ahora tiene 15 y está corriendo muy bien, hay que darle el crédito a quien lo formó. Hay que darle el crédito y tenerle un poquito de respeto a quien invirtió. No sabemos si solo su tiempo y conocimientos, a veces hasta dinero, ¿sí? Y con la mano en la cintura se cambian de entrenador y el otro entrenador, inclusive, en lugar de decirle, oye, no, estás en buenas manos, síguele ahí, hasta a veces le tuneamos o le echamos más sal a la herida al otro entrenador, ¿no? Le tiramos al otro entrenador, como se dice coloquialmente. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Habría que empezar a reconocernos, habría que cambiar la percepción del otro como persona y como entrenador y respetarlos, ¿no? Aquí en Puebla tenemos grandes entrenadores, muchos incluso hasta por disciplinas, que estoy seguro que muchos corredores que se han sumado en los últimos 3-4 años no conocen de estos entrenadores y probablemente esos entrenadores, como nunca fueron de esta generación de las redes sociales, tampoco les interesa, ¿no? Entonces es como muy interesante. Yo lo único que sí digo es que el entrenador tiene que estar preparado a formar, a entrenar en un mismo grupo e incluso 2 o 3 generaciones, ¿sí? Y eso es muy difícil, sí. Porque ¿cómo llegas a las personas que tienen arriba de 50 años? ¿Cómo los entrenas? ¿Cómo los motivas? Y el tipo de motivación que va dirigido a ellos no es el mismo de los chavitos que traen 30 años y mucho menos de los que traen menos de 20 años. Entonces, es todo un temazo.
no hay tiempo, no hay programa de kilómetro cero que alcance para hablar de esto. O sea, podría haber toda una temporada para poder hablar solo de un tema, pero reconozco la labor, reconozco la iniciativa, la aplaudo y me congratulo de formar parte de un episodio de Kilómetro Cero, porque creo que esto, así, desnudándonos, puede ser que mucha gente nos escuche y que diga, bueno, sí coincido. Habrá muchas otras demás que digan no coincido y seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Y eso creo que también lo maravilloso de este país es esta libertad de poder expresarnos y poder decidir qué hacer, ¿no? No, y yo creo que, ¿sabes? Una de las cosas que aquí hay que puntualizar y que hace la diferencia es que la pasión es lo que hace que personas como tú tengan esa capacidad, ese deseo, esa sapiencia de hacer que lo que se está haciendo tenga algo más que simplemente ir a correr, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, en la pasión. Sí. Porque sí, hay muchos corredores, habemos muchos corredores, pero cuando le metes pasión a esto, la perspectiva cambia. Entonces, cambia tus enfoques, cambian tus conceptos, cambia tu idea y te abres a más posibilidades, ¿no? El hecho de buscar una ayuda más profesional, el hecho de decir, no lo estoy haciendo bien, quiero mejorar, tengo que acercarme con alguien que me ayude. Y ese es el objetivo de ese tipo de charlas, ¿no? Ampliar el espectro de todo lo que el running te ofrece, porque hay mucho. Y lo acabas de mencionar. Por ejemplo, el running es una actividad deportiva que puede parecer amateur y que al mismo tiempo es popular. Pero el popular no significa que sea profesional. Pero todos de alguna forma podemos ser más pro. Y no precisamente porque vamos a ir a competir a un maratón internacional o a una carrera específica. Simplemente el hecho de saber que la técnica que ocupabas hace un año o hace 2 y que hoy estás corriendo con una mejor técnica, un mejor calzado, una mejor dinámica, te hizo evolucionar como persona en todos los sentidos. Yo creo que ahí ya somos pro. Y entre más personas nos metamos esa idea de que podemos ser pro sin tener que salirnos de nuestros estándares, ahí está la clave, ¿no? Sí. En meterle pasión a lo que estamos haciendo y encontrar esa técnica para seguir avanzando. Sí, yo creo que la pasión, la entrega, la coherencia y congruencia, yo creo que podría ser el plus y lo que te pueda distinguir. A mí una vez me preguntó, es un amigo, colega, educador físico, muy bueno en el tema del taekwondo, instructor y con muy buenos resultados a nivel local, estatal, nacional. Me decía, César, yo vengo al parque y veo 20 entrenadores. ¿Por qué tengo que quedarme contigo? Y yo le dije, por la pasión que le entrego a esto, ¿no? Así es. Por la pasión, por cómo lo disfruto, por cómo me preocupo, por cómo lidero al grupo, por cómo los oriento, por cómo intento fusionar la congruencia y coherencia de lo que mando, de los mensajes que mando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, y coincido contigo, creo que el tema de la pasión que le pones a esto es un plus. Tampoco todo puede ser pasión, pero sí es el plus. Y como dices tú, creo que con el hecho, en la metodología del entrenamiento deportivo hay algo que se conoce dentro de los principios. Hay principios que rigen la metodología. Y hay uno que se llama principio de concientización del deportista. Okay. Este principio de concientización del deportista aplica en lo que acabas de decir. Cuando tú te das cuenta que ya no fue suficiente calzarte los tenis, de ponerte un short, una playera, salir al parque, hacer 10 kilómetros diarios durante 2 años y tú te das cuenta que ya no es suficiente, eso es ser pro. Cuando ya te acercas a alguien. ¿Sí? Sí. Tampoco es, y lo voy a decir, tampoco es que ya hiciste 10 y ahora le metes 11 y después 12. Y si lo quieres ver desde el sentido estricto, hay mejora. Estás haciendo 1 kilómetro más o 2 más y ya hay una mejora. Pero creo que este principio de concientización, desde este punto de vista, cuando eres muy amateur, que no lo sabemos porque somos amateur, no sabemos que estamos aplicando un principio y que es el de concientización, aplica en un corredor ya más experimentado. El principio de concientización es mejorar y perfeccionar la biomecánica del movimiento de la carrera para poder tener una carrera mucho más
eficiente con el menor gasto energético. Así es. ¿Sí? Y entonces ahí te vuelves muy pro, ¿no? Ahí es cuando empieza realmente. Y esto, de momento hablar de esto, te lo digo muy en serio, es complejo. Sí. Yo recuerdo, ahora me viene a la mente en este comentario, me viene a la mente cuando yo estaba ya en finales con mis corredores de Olimpiada Nacional. Faltando nada o en algún evento internacional, faltando nada, ¿me creerás que en las últimas semanas dudas incluso de lo que estás colocando de entrenamiento? Porque en tu mente lo que quieres es que el corredor llegue en su mejor momento, en lo que se conoce hoy como pico de forma, o lo que nosotros conocemos como el modelaje. Okay. Es un modelo, competitivamente hablando, está en su mejor momento. Entonces, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo meto en una burbuja donde no lo toque ningún bicho para que se resfríe o se enferme del estómago? ¿Cómo lo meto en una burbuja para que nada lo golpee? No, o sea, ¿y cómo dudas incluso con la experiencia? Dudas cuando hay una situación de este tipo, ¿no? Y lo he verificado, porque colegas que luego tienen corredores en eventos me mandan y me dicen, César, por favor, ¿me puedes ayudar? Revísame si estoy planeando bien las últimas 4 semanas, no quiero que se lastime. Entonces, observo que en el nivel y en el argot de los entrenadores compartimos eso. Queremos, el entrenador. Yo le decía a mi equipo, que aprovecho para mandarle un saludo a toda la banda, a todo el equipo la banda Simonis. De Simonis Runners, que yo les decía, el que jamás va a dejar de creer en ti soy yo. Yo siempre creo en todos. El que te va a apoyar y te va a decir, y siempre les digo, no te voy a mentir, pero sí te voy a decir de que eres capaz de hacerlo. Y me dicen, ¿de qué soy capaz de hacerlo? Y les digo, si entrenas, no va a haber límites. Vas a lograr superar muchísimas cosas. Entonces, qué interesante, qué padre que se pueda tener un nivel de credibilidad muy alto como entrenador. Qué padre que puedas, tus resultados al fin y al cabo, como en todo y socialmente, son los que respaldan muchas veces quien te tiene la confianza. Te quiero compartir que en los últimos 3 años a mí me busca mucha gente para calificar al maratón de Boston en sus categorías. O percibo un tema bien interesante que llega gente al equipo a decirme, César, he intentado correr abajo de 3 horas, ya lo intenté con varios entrenadores, traigo 3 horas 2, 3 horas 1 y no lo he logrado. Y me dijeron que es contigo, ¿no? Le digo, no, a ver, espérate, no es porque ya entraste, ¿no? Es porque tiene que haber todo un proceso, ¿no? Y seguramente algo que últimamente también reflexiono con las personas que llegan al equipo y que han tenido previamente entrenadores, es primero saber en qué términos quedan con sus antiguos entrenadores, ¿no? Y siempre he pensado que terminar muy bien es lo mejor. Y la segunda es justamente ser agradecidos, tener gratitud por quien, como haya sido, Luis, nos ha dejado algo, ¿no? Nos ha abonado algo. Y yo me siento muy orgulloso. Fíjate que hay un corredor poblano que está destacando mucho. Es más, es la primera vez que voy a decir esto en un programa. Es Ezequiel Romero. Probablemente nuestro mejor corredor actualmente poblano. Probablemente está entre los 3 mejores mexicanos ahora. Okay. Y es un orgullo decir que es un chico que estuvo en el equipo, que empezó con nosotros. Recuerdo que en un campeonato estatal de cross de campo traviesa, una corredora mía, Alejandra Rodríguez Machorro, que por cierto en la edición del maratón del ALA de este año, del 2025, subcampeona, hace 15 días recientemente, me lo presentó y me dijo, oye, me dice que quiere entrenar contigo, ¿no? Veo hoy a Ezequiel transformado, veo hoy a Ezequiel que ha crecido mucho, que puede ser incluso uno de nuestros representantes en los próximos Juegos Olímpicos en el maratón. Y me da gusto, ¿no? Él es una persona muy sencilla que cuando le entrevistan y hay oportunidad de echar una mirada en quienes hemos coadyuvado a su desarrollo, tengo la fortuna de que siempre ha reconocido que tuvimos mano en él, ¿no? Okay. Entonces yo creo que siempre ser agradecidos, dicen que la gratitud, dicen que es la memoria del corazón, ¿no? Entonces siempre ser agradecidos con quienes tuvieron algo que ver en tu vida para tu desarrollo y crecimiento, creo que no habría que perderlo y a partir de ahí empezar, ¿no?
Y afortunadamente, Luis, nos ha tocado la dicha de tener en el equipo muchos corredores que han asistido al maratón de Boston. Algunos hasta repiten, algunos califican cada vez que corren el maratón, otros más de poder fijarse la meta de ser sub 3. Y muchos, Luis, como tú y como yo, que nos interesa y que si hacemos 4 horas 2 en el maratón, después queremos intentar bajar de 4 horas. Y es tan valioso el caso que te he planteado en la primera, como el primer caso, como también ellos. O sea, para mí todos son importantes. Me buscan, me dicen, oye, es que tu equipo es muy pro, todo el mundo corre muy rápido y yo soy súper novato. Le digo, es que todos empezaron así, o la gran mayoría. Tengo un corredor, Jaime, ¿no? Jaime López, que llegó corriendo el kilómetro a 7, ¿no? Es un corredor de que cada maratón que va corre sobre 2:41, ¿no? Okay. Tengo a muchos que no quiero, y digo, solo por nombrarlos, pero podría incluso ahora nombrar, ¿no? Nombrar a Claudia Falfán, a muchos corredores en el equipo que bueno, llegan con sus objetivos y que con el hecho de mejorar y que te lo piden, César, ¿será posible que yo mejore? Todo es posible. O sea, siempre les digo, todo es posible mientras lo intentemos, lo trabajemos de forma ordenada y lo llevemos a otro nivel, ¿no? Entonces, yo cierro esta intervención para cederte la palabra en el sentido de que a mí me ha dado mucho de lo que tengo en la vida, mucho de lo que soy, mucho de cómo me he reconfigurado, me he reinventado en los últimos 15 años. Creo que me lo ha dado correr, creo que me lo ha dado Simone Runners y estoy convencido de eso. No, y sin duda ha sido una experiencia muy interesante el escucharte, el vibrarte, porque al final de cuentas somos vibración, y el saber que ese profesionalismo, esa pasión, esa entrega que le pones a lo que haces, se ve reflejado en todos esos atletas que acabas de mencionar, que están ahí y que están agradecidos y que están creciendo dentro del medio, ¿no? Y yo creo que mucha gente que hoy te está escuchando y está volteando a ver a través del podcast, va a ampliar su espectro en el aspecto de que si quiero crecer, necesito una ayuda. Y aquí está un ejemplo claro de esa ayuda, pero también hay otras opciones que si lo hacemos de forma metódica, realmente conscientes, y en un episodio anterior Chema nos decía, en la federación, en la asociación, están las listas de los entrenadores certificados y ahí pueden darse una vuelta de lo que realmente están preparados para entrenar, ¿no? Porque sí, hay muchos entrenadores actualmente, muchos grupos, pero yo creo que si buscamos realmente un crecimiento real, un cuidado y una evolución, debemos acercarnos a especialistas, ¿no? Para que obviamente ese crecimiento tenga sustento y no haya lesión, haya un avance real. Y pues sin duda ustedes son un buen ejemplo de equipo y sobre todo de dirección en ese sentido. Sí, fíjate que esto que dices es maravilloso. Yo antes sí tengo que reconocerte que de momento llegaba a un nivel de enfado porque yo decía, bueno, qué irresponsabilidad poderte anunciar como alguien que quiere llevar las riendas de un grupo sin sin la preparación, sin la experiencia, sin los recursos, ¿no? Quizás solo porque eres el mejor de la banda que corre y todos te delegan ese rol, ¿no? De, pues tú eres el mejor, hay que seguir al mejor, ¿no? Porque pareciera que de momento actuamos así, como esta imagen de muchos borreguitos, ¿no? Que vamos hacia una parte. Yo digo, bueno, hoy lo tomo con filosofía y digo, bueno, no está mal que exista toda esta diversidad de equipos hasta un punto nada más. Y lo bien lo dices. Si ya quieres otras cosas, creo que habría que replantear con quién sería, ¿no? Y comentarte que justo decía Chema, en la página de la asociación está el listado de los niveles de cada entrenador, con sus especialidades, por cierto. Y también comentarte que muchos de estos entrenadores están enfocados en el trabajo prácticamente de formación en pista. Okay. Y que seguramente no les importan las carreras de ruta ni nada de eso, ¿no? Pero habrá quienes nos interesen ambas, ¿no?
Y bueno, habría que acercarse, si es que tú quieres otro tipo de formación, otro tipo de alcance, habría que acercarse y revisar y replantear hacia dónde vamos. Porque sí es verdad que necesitamos siempre, pues eso, tomar las mejores decisiones para poder llegar a otros niveles. Y lo hemos platicado mucho en los colectivos, con Chema, con algunos entrenadores que queremos del running en Puebla. Chema con una labor a partir o a través de la Asociación Poblana y de estas carreras que hoy hay un tema muy interesante de las carreras. Tenemos casi carreras cada 8 días, ¿no? Así es. Y cómo queremos elevar y posicionar con otra cultura del running, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no, si lanzas una convocatoria 15 días antes, por qué no inscribirte? Pues cuando sale la convocatoria, ¿no? ¿Por qué esperar a que se cierre la convocatoria para estar queriendo tener una inscripción? ¿Por qué repensaba el fin de semana pasado, hablo en fechas, ¿qué sería? 7, 8 y 9 de marzo, que fue el estatal de atletismo de CONADE. Me surgió una duda en la pista con los jueces, ¿no? Planteábamos de dónde arrancaba la prueba de 2,000 metros con obstáculos o 2,000 steeplechase y la prueba de 3,000 con obstáculos o steeplechase, ¿no? Y inmediatamente varios de los que estábamos ahí decíamos, pues hay que preguntarle a todos estos entrenadores que salieron, ¿no? Que nos digan de dónde se arranca la prueba. Y te voy a decir por qué. Porque si tú tienes el conocimiento de causa, tienes y conoces la lógica interna de esto, vas a poder formar. Y qué interesante es que un atleta llegue y sepa cómo colocar un block de salida, un arrancador o un botador. Qué interesante es ver cómo un corredor que tiene un entrenador formado, certificado, le da las instrucciones adecuadas de en qué momento tiene que entrar a la pista, si puede entrar con cosas o no, si puede calentar todavía, hacer algunos arranques adentro, de dónde arranca su prueba, ¿no? Si es salida baja o salida alta, etcétera, etcétera. Son muchos elementos que yo decía, bueno, pasión, conocimiento, congruencia, coherencia puede ser el diferenciador de más allá de una mejora individual, hablaría yo del desarrollo. Y desarrollo hablo de que lo lograríamos todos, compartiendo, que podríamos abrir clínicas de esto, ¿no? De las mediciones de la pista, que lo ve. Tú estás en la pista y dices, pues yo ya hago 400, hago 200 y sabes que la mitad son 200 y la vuelta son completos. Y si te tocan 1,000, les das 2 vueltas y media. Pero si un día sales del carril 2, ¿de dónde tendrías que salir, no? Para un 400, ¿no? ¿Qué ventajas hay entre el carril 1 y el carril 8? O sea, todo eso que ya cuando entras en diálogo, pues dices, caray, ¿no? Sí, y habría que analizarlo. Y que aparentemente asumes que lo sabes, ¿no? Porque lo identificas a lo mejor visual. Pero ya en la realidad son temas que también implica conocimiento, ¿no? Sí, o que te va a decir alguien, pues ya tengo el dispositivo, me va a decir cuando me den 400 y me detengo, ¿no? Exacto. Entonces, como hoy muchas aplicaciones que han sustituido el razonamiento lógico matemático, ¿no? Ya los chicos no se preocupan por ningún tipo de ecuación porque ya lo tienes, ya se lo pones a la IA y ya te lo da, ¿no? Entonces, pero no, creo que formarse, saber, conocer siempre va a ser maravilloso para poder orientar. Muy bien, pues te agradecemos mucho tu participación. Hay mucho tema de dónde cortar contigo y creo que si es posible estarás invitado en otros episodios. Gracias. Para seguir hablando y ampliando toda esta gama de conocimiento a través del running. Simoni, gracias por tu participación. No sé si quieras dejarle un mensaje a toda la comunidad runner que nos ve a través de estos micrófonos. Sí, yo quisiera agregar que 60 minutos, 10 kilómetros al día de correr puede cambiar tu vida totalmente, ¿no? O sea, actívate, muévete, moverse, correr, específicamente los que amamos este deporte sabemos que correr es vida, ¿no? Hay frases que dicen vivir para correr y correr para vivir y todo lo que quieran, pero muévanse, actívense,
Si lo quieren solo a un nivel de activación y de salud, bueno, pues pueden seleccionar a quien quieran, pero si en un proceso de concientización logran observar que sus alcances pueden ser otros, pues ¿por qué no dar un paso decisivo a la transformación de ser otro tipo de corredor, formarte, buscar alternativas? Hoy no es suficiente solo con pedirle a aplicaciones que te elaboren un programa para un maratón. Creo que la parte de la presencialidad de los gestos motrices, del gesto motor de la carrera, el proceso o el nivel de pigmentación de la piel cuando hacen un esfuerzo sobre esfuerzo, no lo puede ver la inteligencia artificial, lo ve el humano, lo ve el entrenador, y eso creo que puede ser diferenciador de poder aventurarte, no está mal, o de poder no solo apoyar de toda la tecnología. Entonces, agradecerte la invitación, agradecer a Kilómetro Cero todo este trabajo, todo este concepto que está haciendo y que me parece y me resulta muy benéfico para la comunidad de corredores, para la comunidad de entrenadores, para la comunidad de quienes dirigen el deporte, porque eso también llega a ellos y también lo tendrían que escuchar. Y pues nada, agradecerte. Me encantaría, por supuesto, ya me estoy autoinvitando, estar en otro momento. Sabía que la hora se iba a pasar como agua entre las manos. La verdad es que nos hemos quedado con ganas de mucho más, pero te agradezco, gracias a Kilómetro Cero. Sigan trascendiendo, no continúen porque creo que estos espacios y esta información es muy valiosa. Muchísimas gracias. César, gracias a ti por haber estado con nosotros en esta tarde. Y amigos, esperamos que esta información les haya dejado mucho sabor de boca y con muchas ganas de tener aún más. Mi nombre es Luis Eduardo Hidalgo, esto es Kilómetro Cero y sigamos corriendo.